Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias. Juan, tú estuviste ayer también, ¿correcto? Sí, doctor. Así es. Muy bien. Ayer tengo entendido sobre teoría del delito se desarrolló, ¿no? No, la determinación de la pena también, pero la parte introductoria. Ah, ya estoy. Hoy se va a ver, doctor, también el pleno extraordinario. Creo que es el 1/2024, me parece. Hoy vamos a ver los dos acuerdos plenarios, el ordinario y el extraordinario, el 1 2023 y Ah, el 2 2024. dos, ¿no? Perfecto, doctor. Pero ya que estamos, bueno, igual van a pasar un video y luego ya comenzamos con la exposición. Bien, Jeremy, ¿me comentas si ya puedo iniciar? Ya, muy bien, muchas gracias, Jeremy. A ver, primero Juan, a ver, no sé si necesitas que refresquemos algo de lo que se hizo ayer para que tal vez puedas entender mejor lo que se vaya a desarrollar hoy en la ponencia. ¿Tienes alguna duda, alguna inquietud? Bueno, doctor, en sí eh, es algo que, por ejemplo, en mis labores diarias tengo que saber, por ahí, justo por ello cuando Lobos brindó esta campaña de ayer y de hoy día, sé que va a ser de mucha utilidad para mi labor diaria. Actualmente yo estoy en una fiscalía de violencia contra la mujer y en lo que son la determinación judicial de la pena, cuando nosotros, por ejemplo, nuestro requerimiento de proceso inmediato, mejor dicho, de acusación fiscal también, es donde nosotros tenemos que tener bien claro ello, ¿no? Entonces, yo sé que esta jornada me va a ser de mucha utilidad para ello. He leído, sí, doctor, el acuerdo, sin perjuicio de ello. Yo pienso que explicarlo por usted va a ser mucho más entendible, ¿no? Ya que inclusive antes pues era el sistema de tercios, pero ahora ya estamos hablando, claro, cuando hay agravantes específicas ya hablamos de este nuevo sistema, ¿no? Para determinar la pena. El Pero sí, escalonado. muy explicante, doctor. Corre, el Muy sistema bien, escalonado. muy bien. Pero ojo, ojo, un detalle muy importante. Eh, La idea es que se aplique el escalonado cuando apliques la circunstancia agravante. ¿Por qué? Te comento esto porque se ha incurrido en el error, y vamos a poner el caso más común, que es el robo, ¿ya? En el caso del robo, tiene un tipo base y tiene un catálogo circunstancial en el 189. Perfecto. Entonces, los operarios o el personal que se dedica pues a determinar la pena, los jueces, los fiscales, los secretarios, creen que en todos los casos de robo donde solamente aplique 188 también debes aplicar sistema escalonado. Y no es así. El sistema escalonado se va a aplicar únicamente si vas a aplicar una circunstancia. Si en un robo no hay ninguna circunstancia en 189, aplicarás tercios y no aplicarás el escalonado. Eso es muy importante. ¿Ya? Entonces, para comenzar esta sesión, lo elemental en primer lugar es conocer o entender la diferencia entre un acuerdo plenario ordinario y un acuerdo plenario extraordinario. Bien, ahora voy a compartir la pantalla.
¿Se ve? Sí, ¿no? Mm, sí, doctor, correcto. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, cuando cambio, pasa, ¿no? ¿Sí? Se nota, ¿no? Sí, Muy bien. sí, doctor, sí. Entonces, ¿qué son los acuerdos plenarios? A ver, los acuerdos plenarios son instrumentos de naturaleza doctrinaria que sirven para guiar a los jueces y a los operadores de justicia sobre algunos temas que han merecido atención por parte de la Corte Suprema. Ahora, es cierto, los acuerdos plenarios como tales, no nacen de casos en concreto, pero no podemos negar que tienen una utilidad práctica muy relevante, sobre todo en un tema como el que nos convoca el día de hoy, cuál es la determinación judicial de la pena. Más allá de sin entrar a la discusión en si es vinculante o no, lo cierto es que de momento, en virtud de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en virtud del Código de Procedimientos Penales, no es posible. Los acuerdos plenarios son de observancia obligatoria. Ahora, ¿para qué nos sirven los acuerdos plenarios? Los acuerdos plenarios nos sirven, como ya mencionaba, para poder aclarar algunos aspectos que están generando cierta dificultad al momento de la aplicación de una determinada institución jurídica que emerge del Código Penal o del Código Procesal Penal. Entonces, a través de un acuerdo plenario, lo que se podrá hacer es aclarar el contenido de algunas normas, unificar los criterios, analizar diversos criterios que hay sobre la aplicación de una norma y poder validar y desestimar algunos. ¿Con qué finalidad? La única finalidad de un acuerdo plenario es generar predictibilidad jurídica. Teniendo ya una noción, una idea, teniendo ya un baremo de cómo es que se debe interpretar una norma, se evita que se generen decisiones arbitrarias. Y en materia de determinación judicial de la pena, es fundamental porque a través de estos acuerdos plenarios lo que buscó la Corte Suprema es, en principio, unificar el lenguaje, porque el lenguaje en estos casos es muy importante. Muy importante porque así como la sociedad pudo evolucionar entre muchos tantos aspectos relevantes porque comenzó a manejar un solo lenguaje, los jueces pueden aplicar mejor las penas si comienzan a manejar un lenguaje, pero no es un lenguaje antojadizo de la Corte Suprema, no es un lenguaje que se les haya ocurrido o que ellos hayan creado de la nada, no. Es un lenguaje que emerge de la aplicación de la propia ley. Los jueces de la Corte Suprema o los que suscribieron los dos acuerdos plenarios que vamos a desarrollar hoy, no lo hicieron con un afán de poder imponer un criterio, sino de interpretar las normas del Código Penal que están vinculadas a esta institución que es determinar la pena, y algunas otras del Código Procesal Penal también, ¿no? Porque si bien el Código Penal te marca los criterios, las pautas de cómo se debe determinar la pena, existen algunas instituciones del Código Procesal Penal que también tendrán un impacto en la determinación de la pena. ¿Cuáles son las famosas o las denominadas reglas de reducción por bonificación procesal? ¿No? Tenemos la colaboración eficaz, la confesión sincera, la terminación anticipada, la conclusión anticipada. Entonces, esa es la utilidad de un acuerdo plenario. Un medio importante para generar predictibilidad de los resultados de la judicatura. Acá están las normas precisamente que que le otorgan a la Corte Suprema o a las salas penales de la Corte Suprema la naturaleza vinculante de estos pronunciamientos. Vamos a tener distintos tipos de pronunciamiento. Vamos a tener los acuerdos plenarios, que son consecuencias de los plenos a los que se convocan de manera anual o interanual los jueces de la Corte Suprema para atender asuntos que están vinculados al ejercicio de la jurisdicción penal y que para ello lo que hace la Corte Suprema es convocar a la comunidad jurídica para que ellos puedan postular temas que sean relevantes. Sin perjuicio de los acuerdos plenarios, vamos a tener también las sentencias plenarias casatorias, que sí nacen de un caso en concreto, por eso son sentencias, así como los precedentes vinculantes que emergen del Código de Procedimientos Penales, que también nacen de un caso en concreto. Esa es la diferencia. ¿Sí? Ahora, en materia del nuevo Código Procesal Penal, como mencionaba, están las sentencias penales casatorias, están reguladas en el artículo 4 en el numeral 4 del artículo 433 del Código Procesal Penal.
Esta es una sentencia del Tribunal Constitucional que cuestiona la naturaleza vinculante de los acuerdos plenarios. A ver, eh, ¿cómo explicamos esta parte? No le falta razón al Tribunal Constitucional cuando señala de que constituyen precedente vinculante aquellos razonamientos o aquellos criterios que nacen del análisis de un caso en concreto. Es que, claro, esto si entendemos el precedente como históricamente siempre se ha entendido, ¿no? Es algo que va más allá del civil law y nos remonta al derecho anglosajón, incluso si nos remitimos allá, por allá a los tribunales ingleses de hace algunos cientos de años atrás. Sin embargo, nosotros no debemos entender el acuerdo plenario desde esa naturaleza. El acuerdo plenario, por decisión del legislador, es vinculante porque así lo señala la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, no se asemeja en la naturaleza de un precedente vinculante que nace de un caso en concreto con un pronunciamiento que nace de un acuerdo plenario. Un acuerdo plenario es un instrumento jurídico único en su género, sui generis, como se le dice. Ahora, en la práctica, un acuerdo plenario puede resultar incluso más útil que un precedente. ¿Por qué? Porque un precedente nace de un análisis del caso en concreto. Y ese caso en concreto puede ser resuelto, por ejemplo, por un solo tribunal de la Corte Suprema. Para esto recordemos que hay dos tribunales en la Corte Suprema, sala penal permanente y sala penal transitoria. Además tienes una sala penal especial, pero esta no entra acá porque resuelve en primera instancia. Pero si nos concentramos en los dos tribunales que están en la Corte Suprema, si nos concentramos en los dos tribunales que están en la Corte Suprema, lo que va a pasar es que si un tribunal de la Corte Suprema emite un pronunciamiento y el otro tribunal de la Corte Suprema es de un criterio distinto, se va a fragmentar el criterio. ¿Entiendes? En cambio, si los dos tribunales se juntan, o sea, 10 jueces supremos se juntan y emiten un acuerdo plenario, es más coherente. ¿Por qué? Porque ya no hay riesgo de pronunciamientos contradictorios. Allí que, desde mi experiencia, considero que los acuerdos plenarios pueden resultar de mayor utilidad que un propio precedente vinculante, que nace de un caso en concreto. ¿Ah? Eso es lo que yo creo que, esa es una explicación que le doy porque, bueno, trabajo en la Corte Suprema ya hace muchos años y se han encontrado en la práctica algunos escenarios en los cuales podemos advertir, pues, de que existen pronunciamientos discrepantes entre ambos tribunales, sea la sala permanente y la sala transitoria. De allí que, precisamente, los acuerdos plenarios sean más convenientes a efectos de evitar pronunciamientos discrepantes. Y así se genera predictibilidad. Esto es lo que considero en lo personal. Ahora, bien, en línea de tiempo tenemos dos acuerdos plenarios. Un acuerdo plenario ordinario, 1/2023, un acuerdo plenario extraordinario, 2/2024. Pero prestemos atención a lo siguiente. Un acuerdo plenario ordinario es aquel que emerge precisamente de la atención de problemas jurídicos que son puestos a disposición de la Corte Suprema por la comunidad jurídica, pero también por asuntos que la propia Corte Suprema advierta de oficio. Entonces, primero se dio el acuerdo plenario 1/2023. ¿Y por qué? Porque en la práctica la Corte Suprema detectó de que existían diversos criterios que giraban en torno a la aplicación de la pena y que eran, uno, que no eran uniformes, y dos, que hasta cierto punto comenzaban a generar inequidad en casos similares, no idénticos, porque en ningún caso pues, es gemelo, pero sí en casos similares. Y por ejemplo, en casos con circunstancias muy parecidas, donde un adolescente de 20 años cometió el delito de robo por el arrebato de un celular,
dicha persona le imponían una pena suspendida en su ejecución, mientras que a un adolescente de las mismas características, por un hecho muy parecido, era condenado a 10 años de prisión. Entonces, si las leyes penales que se aplicaban al caso en concreto eran las mismas, más allá de las particularidades que puedan tener los hechos, pues una diferencia notable de 5 o 6 años llamaba poderosamente la atención. Y cuando ya le prestábamos atención a los argumentos que esbozaban los tribunales al respecto, nos percatábamos que existía desconocimiento de algunas instituciones del derecho, del Código Penal, del título preliminar del Código Penal. Y es que en la práctica judicial, por lo menos hasta el año 2013, en que se produce la modificatoria del Código Penal en la parte pertinente a penas, mediante ley 30.076, la determinación de la pena seguía solamente dos criterios: las circunstancias del hecho y la personalidad de la gente. Los jueces mantuvieron ese criterio aún con la ley 30.076 y sus modificaciones, y encontrábamos casos donde se aplicaban, sobre todo, se aplicaban rebajas que hasta cierto punto ya lidiaban con lo arbitrario, con lo irrazonable. Por ejemplo, se recuerdan muchos casos donde se hacía alusión a una persona que comete el delito de robo y que vive en un distrito como San Juan de Miraflores, por ejemplo. Entonces, la sala afirmaba que es un distrito precario y que por lo tanto esa persona había delinquido porque no tenía otra opción. Porque ese era un argumento muy genérico, una falacia, porque generalizaba algo que evidentemente no era del todo cierto, no es del todo cierto. No podemos afirmar de que todos los habitantes de un distrito carezcan de medios o de oportunidades y que por lo tanto opten por delinquir. Entonces, esos argumentos ya parecían argumentos personales y se alejaban un poco de la ley. Entonces los jueces dijeron, bueno, ya es demasiado, vamos a emitir un acuerdo plenario, vamos a invitar a la comunidad jurídica para que proponga alternativas de solución. Y lo primero que dijeron los jueces penales a través del acuerdo plenario 1923 fue lo siguiente: este acuerdo plenario va a estar dirigido exclusivamente a atender casos donde se vayan a aplicar circunstancias agravantes específicas. Eso es lo primero. ¿Y qué implica eso? Implicaba dirigir el instrumento jurídico únicamente a delitos donde se vaya a aplicar el sistema escalonado. ¿Y cómo es que se debía aplicar el sistema escalonado? ¿Y cuál era el lenguaje que debía manejarse? Y es que la determinación de la pena está íntimamente ligada a la parte general del Código Penal. Aunque no parezca, lo está. En las universidades, en las facultades de pregrado, no se enseña determinación judicial de la pena o en general consecuencias jurídicas. Creo yo que eso es un gran vacío en las facultades, sobre todo de pregrado, y que debería ser corregido. Y hay algunas universidades acá donde se está impartiendo este curso con la esperanza, por así decirlo, de que los profesionales puedan egresar e iniciar el ejercicio de su labor como abogados, conociendo lo básico como para que en el camino puedan plantear mejores estrategias en torno a la aplicación de la pena. Y es que si bien lo relevante en el análisis de un caso es determinar la responsabilidad penal de la persona, determinar la pena no es un asunto menor, porque determinar la pena implica decirle a esa persona cuál es el tiempo que va a estar privado de su libertad. Y eso, al igual que la responsabilidad, merece una motivación cualificada. Entonces, los jueces de la Corte Suprema dijeron, ya saben qué, vamos a abocarnos a este asunto. Se emitió pues entonces el Acuerdo Plenario 1-2011 y en la parte final se quiso atender un aspecto que era de mucha preocupación y que estaba vinculado sobre todo a delitos de naturaleza sexual, cuál es el interés superior del niño. Sin embargo, existió, y la Corte Suprema reconoce esto, existió un problema de comunicación, un problema de lenguaje. Se malinterpretaron los fundamentos de 50 y 51 del acuerdo plenario y por dicha razón se dejaron sin efecto. Entonces, ¿qué pasa después del 22 de diciembre de 2023? Se deja sin efecto esos fundamentos 50 y 51 y al mes o a los 2 meses se emite
perdón, el Ministerio Público, el fiscal de la Nación de ese entonces, remite a la Corte Suprema un documento muy preocupado porque los jueces, observando el acuerdo plenario o aplicando el acuerdo plenario, comenzaron a determinar la pena y en muchos de esos casos lo que hacía era, al momento de analizar la prisión preventiva, pues desarrollar los criterios y determinando un pronóstico de pena inferior a los 5, a los 4 años. Entonces el fiscal de la Nación, pues, preocupado por la situación y el impacto que tenía este acuerdo plenario, lo que dijo es, por favor, Corte Suprema, aclara los fundamentos o, bueno, déjalos sin efecto, pero haz algo porque nos está preocupando mucho que todas las prisiones preventivas estén cayendo. Entonces, es a raíz de esa observación que formula el fiscal de la Nación desde entonces que la Corte Suprema emite un acuerdo plenario extraordinario, extraordinario. Entonces, ¿qué nos dice un acuerdo plenario extraordinario? El extraordinario lo que viene a hacer es complementar, aclarar o corregir un acuerdo plenario anterior. El acuerdo plenario extraordinario ya no convoca a la comunidad jurídica, es resuelta en función a lo que la Corte Suprema considere necesario para poder, repito, dejar sin efecto, aclarar o corregir parte del pronunciamiento vinculante del acuerdo plenario ordinario. Este acuerdo plenario extraordinario tuvo una redacción bastante técnica y pues a efectos de poder emplearse, de corregir el lenguaje, se emitió una fe de ratas el 10 de julio del año 2025. Y de ahí en adelante, por lo menos, ya no se, ya no se han recibido ningún tipo de observaciones por de pronto, ¿no? En el instrumento, entonces, lo que significa que se aclaró. Y la importancia de este acuerdo penal extraordinario, más allá de los criterios de determinación de la pena, versa sobre un aspecto que considero necesario precisar la Corte Suprema, precisamente atendiendo a la solicitud del fiscal de la Nación. Y es que los acuerdos plenarios, el 1 2023 y este 2 2024, no estaban hechos para ser aplicados al momento de analizar el criterio de pena que se requiere para la prisión preventiva. Esos 5 años de prisión preventiva. No, la Corte Suprema dijo, no, esto no se debe analizar acá. Entonces destinó un argumento que vamos a analizar más adelante para hacer notar eso. El pronóstico favorable de conducta o la prognosis de pena, perdón, no va a girar en torno exclusivamente a los criterios sobre determinación de la pena, que deben ser observados, pero no a través de un ejercicio como si ya estuvieses determinando la pena en el fondo, sino sobre todo debe atender a las particularidades del sujeto, al nivel de peligrosidad que éste pueda representar. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo o cuáles fueron los objetivos de estos acuerdos plenarios de determinación de la pena? El objetivo principal, que se imponga una pena que sea cierta, legal y justa. Y la pena justa es la pena proporcional. Y una pena es proporcional y legal cuando observa el Código Penal y los principios que optimizan el Código Penal. De ahí que el doctor Prado Saldarriaga sostenga de que los principios a los que se refieren el título preliminar del Código Penal sean pues una garantía de gestión, sean sean lineamientos de gestión de la aplicación de la ley. El título preliminar del Código Penal no está por gusto, no está en vano. Pocos lo utilizamos o lo utilizábamos. Entonces, es por esa razón de que la Corte Suprema pues dice, ya, ¿sabe qué? Vamos a primero establecer un lenguaje único para que los jueces no se confundan al momento de determinar judicialmente la pena. Y eso implica categorizar las instituciones del Código Penal, pero no de manera antojadiza, sino desde el Código Penal. ¿Qué principios son los que se deben observar? Y estos, los que tienen ustedes acá a la vista, son principios que emergen no solo de la Constitución, sino del título preliminar del Código Penal. El principio de legalidad penal, la consecuencia jurídica está, es la parte que le sigue al supuesto de hecho y están cada uno de los artículos que delimitan acciones típicas en el Código Penal. El principio de culpabilidad y lesividad también está en el título preliminar. La lesividad importa la puesta en peligro o la lesión del bien jurídico, mientras que la culpabilidad tiene sí un fundamento de reproche penal, pero también tiene un fundamento con efectos en la pena.
Claro, dogmáticamente, como dice Zaffaroni, ¿qué es la culpabilidad? Es un asunto que es difícil de demostrar, pero por lo pronto, la culpabilidad, Zaffaroni decía, la medida de la culpabilidad, la medida de la pena es la medida de la culpabilidad. Cuando te preguntan qué es la pena es la medida de la culpabilidad. Y cuando te preguntan qué es la culpabilidad, ahí no tienes una respuesta. Pero por de pronto, la culpabilidad sí importa porque como fundamento de pena se ve materializado a través de algunas instituciones del Código Penal. La muestra más evidente del principio de culpabilidad en el Código Penal es lo que se conoce como responsabilidad restringida, y la responsabilidad restringida tiene una consecuencia que impacta en la pena. Entonces, no es un asunto menor. Ahora, el principio de humanidad es algo que ha merecido mucha atención, y es que la Corte Suprema ha señalado que el principio de humanidad no está recogido como criterio o ente rector para determinar la pena en un caso en concreto, pero eso no significa que no se le reconozca en la ejecución de la pena. Por lo tanto, el principio de humanidad está dirigida a la forma en la que se ejecuta una pena. Claro, el principio de humanidad también está dirigido, también se observa al momento de otorgar indultos humanitarios y instituciones de esa naturaleza, pero que no competen al Poder Judicial, sino a otras instituciones, otros poderes del Estado. Pero bueno, entonces estos principios son elementales, ¿sí? Sigamos. Esto es importante. Y esto es tan importante que puede eh, evitar confusiones al momento de determinar la pena. A ver, atenuar, reducir y disminuir. ¿Parecen lo mismo? Sí. Es más, en lenguaje cotidiano, en lenguaje de boca a boca, en lenguaje extrajurídico, definitivamente podríamos utilizar hasta los tres términos como sinónimos, más allá de las distinciones este, epistémicas que puedan tener. Pero en lenguaje de determinación judicial de la pena no son lo mismo. Y eso tiene una razón. Entonces, ayer Alison les hablaba de lo que se deben considerar reglas de reducción por bonificación procesal, causales de disminución de punibilidad y atenuantes genéricas o específicas. Entonces, las atenuantes, a las que se refiere el color rosa que está en la parte superior, rosa o rojo, se refieren a aquellas circunstancias que permitirán operar la pena dentro de los extremos o pena conminada. Por ejemplo, el homicidio simple, artículo 106. La pena será no menor de 6 ni mayor de 20 años. ¿Correcto? Es un tipo penal sin circunstancias específicas. El 108 del Código Penal no son un catálogo de circunstancias, son modalidades de homicidio o elementos típicos accidentales que no tienen nada que ver para el ejemplo. Entonces, se produce un homicidio en donde debemos determinar la pena. El artículo es el 106. Encontramos, ante ese escenario, lo primero que debemos hacer es representarnos la aplicación del sistema de tercios, porque no tiene el 106 un catálogo circunstancial de agravantes específicas. Y como vamos a aplicar el sistema de tercios, nos vamos a remitir al artículo 45A y 46. Ubicaremos los tercios y seguidamente identificaremos la concurrencia de alguna atenuante o agravante genérica del 46. Entonces, si solo hubiesen atenuantes, operaremos dentro del primer tercio, pero siempre dentro de los extremos mínimo y máximo que establece la ley penal. A eso se le llama atenuar, operar dentro de los límites mínimo y máximo de la pena conminada. Disminuir es algo distinto. Disminuir implicará la aplicación de alguna causal de disminución de la punibilidad. ¿Y cuáles son estas causales? Nuevamente hablemos del artículo 106. Me para que estoy con un poco alergias por la humedad acá en Lima. Disminuir implica aplicar una reducción, pero una disminución por debajo del mínimo legal. ¿Pero por qué por debajo del mínimo legal? Nuevamente, el clásico ejemplo que uso en clase. El que mata a otro, artículo 106, ¿correcto? El que mata a otro. ¿Quién es él? Él, cualquier persona, ¿correcto? Pero no, cualquier persona que tenga 18 años o más. Ya, primer criterio. Ahora, bien, pero el artículo 22 del Código Penal nos habla
de la responsabilidad restringida y de cómo es que se debe disminuir la pena a quienes tienen entre 18 y menos de 21 años. Entonces, ellos tienen un tratamiento diferenciado que está vinculado a la culpabilidad. Bien, entonces, el que mata a otro, ese él, en principio, siempre será el sujeto perfecto con culpabilidad plena, entonces será aquel que tenga 21 años a más. El que mata a otro será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 6 ni mayor de 20. Esa consecuencia jurídica de 6 a 20 años solamente podrá aplicarle al sujeto plenamente culpable, al que tenga 21 años a más. Pero también le aplicaré al sujeto que en efecto logre matar, porque la pena dice, te impondré entre 6 y 20 si matas a otro. No te dice si intentas matar a otro. Entonces, ahí tenemos dos causales de disminución, la responsabilidad restringida y la tentativa. Más allá de que sea tentativa acabada o inacabada, la tentativa permite, así como la responsabilidad restringida, disminuir la pena por debajo del mínimo legal. Pero ¿cuál será otra causal de disminución? El artículo 106 dice el que mata a otro. Entonces no te dice el que ayuda a matar a otro. Entonces, otro detalle, como no es el que ayuda a matar a otro, el artículo sanciona al autor. Muy bien, ubicamos a los cómplices. Entonces tenemos el cómplice primario y el cómplice secundario. Pero si nos vamos al texto que regula la medida de la punibilidad del cómplice secundario, te dice el cómplice secundario será sancionado con la misma pena para el autor. El cómplice primario. Entonces, por mandato legal, al cómplice primario siempre se le impone la misma pena del autor, que no es la misma pena final, sino es el mismo espacio de punibilidad. Muy bien. Entonces, el cómplice primario no entra allí. Por lo tanto, la complicidad, perdón, secundaria no entra ahí. Por lo tanto, el cómplice secundario o ser cómplice secundario también constituye una causal de disminución de la punibilidad. Allí también vamos a agregar al error de prohibición vencible. La idea de las causales de disminución de punibilidad es que se configuran cuando no se alcanza el nivel de perfección que exige la ley penal. La ley penal sanciona conductas perfectas. El que mata a otro, el que roba a otro, no el que intentó robar, no el que intentó matar, no el que ayudó para que roben o el que ayudó para que maten. Y esto aplica para todos los artículos de la parte especial. Entonces, como el delito no se ha perfeccionado, en esos casos, la pena deberá ir siempre por debajo del mínimo legal. Claro, habrán casos donde la pena irá por debajo del mínimo o habrán casos donde se afecten los espacios mínimo y máximo, como veremos más adelante. Pero la lógica es que en esos casos, si el legislador, el juez que aplica penas puede observar o puede proyectarse hacia atrás e imponer penas por debajo del mínimo legal. Finalmente, reducir. Reducir lo que va a hacer es ya atacar la pena concreta parcial o la pena que ya se determinó. Pongamos el caso de un joven de 19 años que mata a otro, 106 del Código Penal. El joven mata a otra persona y reconoce los cargos desde el momento en que es detenido. Ojo, que él no lo detienen infraganti, sino que lo detienen después de muchos días. Entonces, en ese caso podríamos hablar tal vez de una confesión sincera. No, desde el tiempo que fue detenido, él, con su confesión, releva al Estado de seguir persiguiéndolo, o de seguir destinando todo un andamiaje probatorio o los recursos públicos para poder hallar al responsable. Entonces, a él le determinaremos la pena, en principio, aplicando la responsabilidad restringida, lo que implica determinar una pena por debajo de los 6 años. Luego de determinar la pena por debajo de 6 años, cuando nos dé un resultado de 5 años, allí en ese momento recién le aplicaremos la reducción por bonificación procesal, que puede ser tentativa, o que puede ser terminación anticipada, o que puede ser conclusión anticipada. En el caso que nos hemos planteado, decimos confesión sincera. El artículo 160, 161 del Código Procesal Penal te dice que la pena podrá reducirse hasta 1/3. Entonces, a esa persona, la pena de 5 años se la reducirá en 1/3. La idea es que ustedes puedan entender de que las reducciones se aplican siempre al final
Y como se aplican siempre al final, la pena sobre la que se aplica esta reducción se identificará como pena concreta parcial. El acuerdo plenario, lo que les acabo de mencionar o narrar, está descrito en el fundamento 28 del acuerdo plenario 1/2023. Ahí está, pueden ver, atenuar será distinto a disminuir y será distinto a reducir. En el caso de atenuar, concreta siempre se hace entre el extremo mínimo o pena combinada, pero sin excederlo o por estar en el presente o cuando se aplica una circunstancia atenuante. Ojo, si se aplican muchas circunstancias atenuantes no significa que hayas llegado abajo y tengas que bajar más. No, no, no. Siempre será el extremo mínimo de la pena. Y disminuir será siempre cuando se configure alguna causal de disminución de punibilidad, que obliga al juez, y ese es un detalle, es obligatoria la disminución, no es opcional. Aun cuando la ley no maneje ese lenguaje, cuando se configura una causal de disminución, disminuir será obligatorio siempre. Bueno, y la reducción estará en función, uno, a su configuración, a que se acepten los cargos, a que se negocie con el fiscal en una terminación, a que acaso llegue a juicio y te acojas a la conclusión anticipada, o a que optes incluso por una colaboración eficaz. ¿Qué son las circunstancias? Y esto es muy importante. Como bien dije, el Acuerdo Plenario 1/2023 se ha dirigido estrictamente a atender la determinación de la pena en delitos con circunstancias. Entonces, las circunstancias, como sostiene Velázquez Velázquez, son indicadores que miden la intensidad de un delito. Algunas están vinculadas al hecho punible y otras van a estar vinculadas al sujeto. Cuando hablamos de aquellas que están vinculadas al hecho punible, nos referiremos a las circunstancias agravantes o atenuantes genéricas o específicas. Las genéricas se aplicarán solo si en el caso específico el delito no contenga un catálogo circunstancial. El robo es el ejemplo más sencillo de explicar. Artículo 188, tipo base. Artículo 189, catálogo circunstancial. El robo, más allá de lo que representa o lo complejo que puede significar el artículo 208, lo cierto es que el delito de robo en estricto solo tiene un catálogo de agravantes específicas. Y son específicas porque aparecen anexadas al robo. Cuando no aparecen anexadas al delito, ya son las genéricas. Entonces, si se presenta un caso en donde se aplique basta una sola circunstancia agravante específica, te olvidas de las circunstancias genéricas. De todas, te olvidas por completo de ellas. No las vas a aplicar. ¿Por qué? Y acá entra lo que se conoce, acá entra la política criminal para explicar. Los delitos con circunstancias específicas son delitos que en su mayoría representan grave alarma o preocupación social. El legislador, con una lupa, se detuvo a analizar esos delitos y consideró de que existen delitos que solamente deben ser reprimidos con penas graves. Y una muestra de esos delitos es el robo con agravantes, donde el legislador reprime de manera sobrecriminalizadora y con mucha intensidad a quienes cometen esos delitos. Pues es el robo también el delito de mayor incidencia, ¿no? Al cual le siguen la violación sexual y el tráfico de drogas, si no me equivoco. Pero lo cierto es que cuando tú vayas a aplicar, o en tu caso, un hecho se configure un tipo base más una circunstancia específica, sea agravante o atenuante, te olvidas por completo del catálogo de circunstancias que están en la parte general. No las debes aplicar. Y eso lo dice la misma ley. Aplicarás el 46, me parece el 46, las aplicarás siempre que no sean constitutivas del hecho punible. Y es que, claro, cuando, déjenme ubicar acá el código, en la parte pertinente, está 45, 46. Acá dice, ¿ven? Circunstancias de atenuación y agravación. Número 1, artículo 46. Constituyen circunstancias de atenuación siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho. ¿Qué te quiere decir el legislador con esto? Que si en un caso
tú vas a identificar que el hecho se subsume en un tipo penal con una circunstancia, basta con una, te olvidas del catálogo circunstancial de 46. No las debes aplicar. Entonces, por regla, casi todos los tipos penales contienen circunstancias agravantes específicas. El hurto, el robo, el secuestro, la extorsión. Pero también vamos a encontrar tipos penales, pocos, pero vamos a encontrar aquellos que contienen catálogos de atenuación y de agravación y que pasan desapercibidos en realidad. Por ejemplo, el delito, el decreto legislativo 1106, delito de lavado de activos. Los actos de conversión, de transferencia, ocultamiento y tenencia y traslado están descritos en los artículos 1, 2 y 3 de la ley. ¿Sí? Pero también tenemos que el artículo 10, si no me equivoco, establece un catálogo circunstancial de agravantes, ¿no? El lavado será agravado, por así decirlo. Sí está vinculado a delitos de minería ilegal, de tráfico de drogas, de terrorismo. Pero más abajo contiene otro catálogo y te dice, la pena será, y te establece una pena menor a la del tipo base si el monto objeto del lavado no supera tantas UITs. Entonces, tenemos ahí una muestra clara de un tipo penal que contiene un catálogo de agravantes y un catálogo de atenuantes específicas. ¿Y por qué son específicas? Porque están anexadas al delito de lavado de activos. Otro delito que también contiene circunstancias de atenuación y agravación es el tráfico ilícito de drogas. Y es que si nos vamos al artículo 296, que regula los actos de promoción, transferencia, perdón, los actos de promoción, facilitación al tráfico ilícito de drogas, encontramos tres párrafos en el 296 y vamos a encontrar un catálogo circunstancial en el 297. Pero además, y eso pasa desapercibido, si leemos el 298, nos encontramos con modalidades atenuadas de tráfico de drogas. Muestra de ello la microproducción o la microcomercialización, que contienen penas menores incluso a las del tipo base. Entonces, como ven, la Corte Suprema no ha inventado absolutamente nada. Lo que ha hecho es estructurar o abordar o estructurar una dogmática penal desde la interpretación del Código Penal. Lo que les menciono está en el Código. No ha nacido de la mente perversa de un magistrado. No, 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 no. Todo esto nace del propio Código. Obviamente, esto es dogmática. Y dogmática viene de dogma. Dogma es aquello en lo que decidimos creer. La dogmática mayoritaria hoy en día determina la pena de esta manera. Pero no siempre va a ser así. Pasarán algunos años cuando, a partir de las modificaciones que puedan darse en el código, se deban replantear estos criterios. Pero por ahora, estos son los criterios que imperan. E imperan no solamente porque están en los libros, imperan porque así se administra justicia de la Corte Suprema. Sin desconocer la independencia judicial de los jueces de primera y segunda instancia, pues la mayoría de los casos se elevan a la Corte Suprema. Y qué mejor que conocer cómo piensa la Corte Suprema para poder evitar para poder hacer, desde la perspectiva del fiscal, plantear penas que sean más acorde con los principios que rigen los límites punitivos del Estado, desde la defensa, conocer los criterios de determinación de la pena pueden anticipar incluso una pena probable y te pueden llevar a replantear el caso o a optar por acogerse a una regla de reducción. O sea, esto es muy importante y desde el juez, obviamente, mientras se conozcan los criterios que imperan en torno a esta materia, podrán reforzar sus pronunciamientos y así el derecho será más predictible. Pero bueno, entonces ya sabemos que son agravantes, atenuantes, sean genéricas o sean específicas. Pero también tenemos otro catálogo de circunstancias, que son las circunstancias cualificadas. Estas circunstancias cualificadas están vinculadas sobre todo desde el punto de vista político criminal, son tal vez el mayor ejemplo o la mayor representación de un derecho penal que aplica modelos de intervención penal sobre criminalizadores. Si nosotros nos detenemos en el
en el título preliminar, no, en la exposición de motivos del Código Penal del año 91, expresamente, en uno de los párrafos finales, se hace referencia al hecho de que la reincidencia y la habitualidad son o fueron excluidas o excomulgadas, por así decirlo, del Código Penal, porque precisamente constituían una muestra clara de, de un derecho penal anticonstitucional, de un derecho penal del enemigo. O sorpresa, pasan algunos años y el legislador las reingresa o las reincorpora al Código Penal. ¿Qué nos dice eso? Nos dice pues que definitivamente, como se suele gobernar desde el delito, o sea, solamente sobrecriminalizando, el legislador pues consideró de que reincorporarlo será necesario porque solo así, en su creencia, va a poder reducir los índices de criminalidad, pero eso no sirvió de mucho. Pero en buena cuenta, desde un punto de vista aplicativo, las agravantes cualificadas lo que hacen es sancionar al sujeto por ser un delincuente peligroso. Y va a ser peligroso porque reincide, esto es porque comete un nuevo delito después de haber cumplido en todo en parte una pena. Va a ser peligroso porque ha cometido muchos delitos en un espacio temporal de 2, 3, 4, 5 años, 2 o 3 delitos que lo configuran como reiterante o habitual. Va a ser muy peligroso porque se vale o utiliza menores de edad. Va a ser muy peligroso porque se vale de su condición de funcionario o servidor público. Entonces, en esos casos, lo que va a significar, o el ejemplo, o la práctica o la aplicación de estas agravantes cualificadas, va a importar un incremento de la pena, pero que va más allá de los límites iniciales que establece el legislador. El robo, ¿no? El reincidente se le aplicará una pena de hasta 2/3 por encima del máximo, lo que implica que el que era el máximo original, pongamos en el caso de un robo que va entre 12 y 20 años, esos 20 años van a pasar a ser considerados el nuevo mínimo legal. Y esos 2/3 se incrementarán sobre los 20 años, que llegan aproximadamente a 33 años, 4 meses, lo que significa que la pena ahora se determinará entre 20 y 33 años con 4 meses. Ahora, también vamos a encontrar, porque el código así lo señala, lo que se conoce como causales de disminución de... Perdón, acá no está. Eh, Atenuantes privilegiadas. Las atenuantes privilegiadas no, si bien se las menciona o se habla de su existencia en el artículo 45A, lo cierto es que en nuestro Código Penal no existen. Y no existen porque si nosotros escudriñamos un poco en la historia de las modificatorias que se insertan en el Código mediante Ley 30.076 de agosto del año 2013, esa modificación al Código Penal surge de una iniciativa legislativa que fue promovida por la Corte Suprema. Y al promoverse esa iniciativa legislativa desde la Corte Suprema, se planteó incorporar al Código Penal un catálogo de atenuantes privilegiadas. Básicamente una, en realidad, cual significaría la poca afectación al bien jurídico, que está vinculado estrictamente al principio de lesividad. Sin embargo, cuando se da la ley, cuando ya se modifican el 45, 46 y se incorpora el 45A al Código Penal, no fueron tomados en cuenta. Por lo tanto, para la Corte Suprema no existen en la ley. Pero si queremos encontrar tal vez un texto parecido a lo que significaría o lo que sería una atenuante privilegiada, la vamos a encontrar en un solo artículo del Código Penal, que es el robo de ganado. El robo de ganado, que es el artículo 187b, 189, vamos a ver acá. Robo de ganado, 189c, nos dice lo siguiente, ¿no? En el caso solo del robo de ganado, si la violencia o amenaza fuera insignificantes, la pena será disminuida en 1/3. Esta es la redacción más o menos que propuso la Sala Plena en la Corte Suprema en aquella época para que sea considerada como atenuante privilegiada. Pero como ven, no existe, no está en el Código Penal. Entonces, la Corte Suprema, por esa razón, no hace referencia a esta institución en sus sentencias. Pero sí vamos a encontrar referencia y confusión al respecto
cuando leemos algunas sentencias, incluso de la Corte Suprema, pero ya hace muchos años, cuando se confunden las causales de disminución de la punibilidad con las atenuantes privilegiadas. Las atenuantes privilegiadas, como bien dijimos, atenuar implica ir con la pena dentro de los espacios mínimo y máximo, pero las causales de disminución de punibilidad te permiten ir por debajo del mínimo. Entonces, es muy común que en la práctica se mal denomine a la tentativa, a la responsabilidad restringida como atenuantes privilegiadas. Sin embargo, eso no es técnicamente correcto. Esto es lo que ya les mencionaba hace un momento, esquema de tercios, esquema escalonado. Ahora, esto es importante. ¿Cómo se determina la pena? Estos son los pasos de prioridad al momento de aplicar la pena. Cuando nos toca analizar un caso, obviamente ya determinada la responsabilidad penal o el reproche penal, toca determinar judicialmente la pena o individualizarla, como se dice. Entonces, vamos a operar con un tipo penal que no sea el robo en el homicidio, por ejemplo. Vamos a hablar del tráfico de drogas, el 296. Ahí está. 296, estoy buscando, perfecto, 296. Primer párrafo, el 296. El que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas. Ya. Entonces, la pena en este primer párrafo va de no menos de 8 ni más de 15 años. Nos olvidamos de las penas conjuntas de la inhabilitación y la muerte. Nos enfocamos solo en la pena privativa de la libertad. Ya sabemos hasta acá que la regla es determinar la pena dentro del mínimo y dentro del máximo. Sin embargo, existen algunos escenarios en los cuales la pena se va a determinar más allá del máximo o muy por debajo del mínimo. En ese escenario, lo que corresponde es primero determinar o identificar si corresponde aplicar una causal de disminución o una agravante cualificada, que son las únicas que van a alterar el espacio de punibilidad primigenio. Tráfico de drogas, no menor de 8 ni mayor de 15. Si hablamos, por ejemplo, de un sujeto de 18 años que comete el delito del primer párrafo del 296, sabemos que la pena se va a disminuir del extremo mínimo hacia abajo. Entonces, lo primero que haremos es aplicar la disminución y nos olvidamos del espacio de punibilidad de 8 a 15. Y la pena se aplicará por debajo de ella. Pero resulta que ya no hablamos de un joven de 18 años, hablamos de un joven de 25, 26 años, ya reincidente. En ese caso, le aplicaremos primero a la reincidencia y la pena ya se determinará teniendo como referencia, si la máxima era 15 por este primer párrafo, ahora la máxima será la mínima será 15 y la máxima, dependiendo del impacto que tenga o que modele el artículo 46b, podrá llegar pues hasta 20, 25 años. Luego de eso, hasta acá ya hemos desarrollado los puntos 1, 2 y 3, ¿no? Luego de eso, ya corresponderá aplicar, si hablamos de un tipo penal con circunstancias específicas, por ejemplo, ya no, si imaginemos que se trata del 296 en concordancia con un agravante del 297. Ya la pena no será de 8 a 15, sino pasará a ser de 15 a 25. Entonces, si el delito es cometido por un menor de 18 años, por una persona de 18 años, la pena será por debajo de 15. Y una vez que identifiquemos esa pena, que suele ser discrecional, pero no discrecional desde un punto de vista razonable, sino, por ejemplo, de 1 o 2 años de disminución, póngase que la pena llegue a 12 años, le bajamos de 15 a 12, allí
ya tendrás un mínimo de 12 y un máximo de 15. Y ahí podrás aplicar los efectos de las circunstancias específicas. Si se trata de la circunstancia específica, además de, no sé, lo detuvieron con... se trata de un caso de drogas con pluralidad de agentes, 3 o más personas. Y además se trata de 50 kilos de pasta básica de cocaína. Entonces, esas dos circunstancias podrán ser medidas dentro de ese espacio, entre 12 y 15 años. Y vamos a suponer que este joven luego se acoge a la conclusión anticipada. Entonces, le determinas la pena entre 12 y 15 y decides ponerle 14. A 14 años le aplicarás recién la reducción por bonificación procesal de conclusión anticipada y implicará reducirle un séptimo esa pena. A la aplicación, esa será tu pena concreta final. Y vamos a suponer que este joven lo estás sentenciando después de 10 años, porque se han dado casos. A esa reducción le aplicarás una reducción de hasta un cuarto por plazo razonable. Y así es como vas determinando la pena, poco a poco, paso a paso. Entonces, vemos en el ejemplo que hemos determinado la pena no desde lo que yo creo que es, no desde lo que me late o yo especulo, sino he seguido un procedimiento organizado, técnico, desde la ley y observando los principios de culpabilidad, si tiene responsabilidad restringida, de lesividad, si se trata de un delito de peligro, de resultado, en este caso, si, si es el autor o si es un cómplice. Entonces, la idea es que al determinar la pena se observe y ves que vamos interactuando la parte especial con la parte general. Y nada es discreción. Obviamente hay cierto margen de discrecionalidad. Cuando yo les digo, por ejemplo, vamos a disminuir de 2 o 3 años por responsabilidad restringida de 15 a 12. Ya, ese es un margen ahí estoy aplicando cierta discrecionalidad, pero no es una discrecionalidad pues antojadiza en la que yo les diga, pucha, de 15 le bajo a 8, o le bajo a 5, o le bajo a 4 y luego le suspendo o le convierto la pena. No, eso ya es irrazonable. Esa discrecionalidad tiene que ir de la mano con la proporcionalidad. Casos en donde, por ejemplo, en la práctica se veía que un joven de 18 años que cometió un robo con agravantes le imponían 3 años suspendida, pero veías un caso de un joven que cometió un hurto con agravantes y le ponían 6 efectivas. ¿Ves que es irrazonable? O sea, alguien que comete un hurto tiene más pena que alguien que comete un robo. Y son jóvenes y tienen responsabilidad restringida. Entonces, cuando tú quieras medir el impacto o aplicar la causal de disminución, sea por tentativa o por responsabilidad restringida, aunque ya hay márgenes claros en el acuerdo plenario, y lo vamos a ver más adelante, cuando tengas esa posibilidad de cuando no hay un margen específico de un tercio, de un cuarto, tu marco de referencia siempre va a ser el siguiente bien jurídico de la misma, el siguiente delito de la misma familia de bienes jurídicos cuya pena no se vaya a ver rebasada o tocada por el delito más grave. O sea, si yo a un joven por robo no le voy a disminuir la pena al punto que alguien que comete un hurto pueda tener una sanción mayor. De eso se trata, de no incurrir en la arbitrariedad. Este es más o menos un ejercicio como el que mencionaba. El ejercicio, este es un ejercicio en torno al delito de homicidio simple, ¿no? Mencionábamos, la pena mínima es de 6, la máxima de 20. Formamos los 3 tercios, ojo, sin aplicarle acá la agravante cualificada, porque este es un caso en donde alternamos distintos modelos. Pero si yo le aplico a este caso, por ejemplo, una agravante cualificada, que puede ser el 46A, que puede ser el 46D o el 46E, mi pena va a ir por encima de los 20 años. Y una vez que identifique los tercios, recién comenzaré a identificar la existencia de atenuantes genéricas, la compensación entre atenuantes genéricas o específicas, o la existencia solamente de agravantes genéricas. El acuerdo plenario estableció criterios para disminuir. Ojo, hablamos de delitos con agravantes específicas.
Cuando en el delito no se configura una agravante específica, la disminución será discrecional. Por ejemplo, un robo. Si se comete un robo, un robo simple, la pena va de 3 a 8. Al no configurarse una agravante específica, la causal de disminución será de un tercio. ¿Por qué? Vamos al artículo 16. El artículo 16 sufrió una modificatoria el año pasado, en el mes de marzo. Te dice, el juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena, excepto y te da un catálogo de delitos. En esos casos, la disminución será de un tercio. Si comete un robo simple, donde va a aplicar sistema de tercios, pero se configura un atenuante, una causal de disminución como la tentativa, yo disminuiré ese mínimo de 3 años en un tercio y esa será la pena que voy a imponer. Pero si se comete el delito con una circunstancia agravante específica, entonces en ese caso ya no será de un tercio, será de un medio. Si se configura una eximente imperfecta como otra eximente imperfecta como responsabilidad restringida, como por ejemplo la complicidad secundaria, como por ejemplo cierto nivel de embriaguez, ¿no? También será de un tercio. Ahora, en estos casos se aplicará, si es tentativa, la disminución de un medio a los extremos mínimo y máximo. Si solamente vas a aplicar un eximente imperfecto y no tentativa, disminuirás un tercio los extremos mínimo y máximo. Pero si tú aplicas tentativa y responsabilidad restringida, aplicarás primero la tentativa a los extremos mínimo y máximo y luego el eximente imperfecta de responsabilidad restringida, por ejemplo, solamente el mínimo. Acá, por ejemplo, vemos desde la parte que está entre comillas, ¿no? ¿Cómo es que se aplica? El juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena. Por ejemplo, aplicando este procedimiento en caso de tentativa de robo con circunstancias agravantes específicas de primer grado a nivel, el nuevo espacio de punibilidad disminuido será no menor de 6 y mayor de 10 años. ¿Por qué? Porque le disminuyes una mitad al mínimo y una mitad al máximo. Ahora, la Corte Suprema también desarrolló criterios en torno a la gravedad de los delitos. Eh, Esto ya fue complementado mediante el acuerdo plenario extraordinario. ¿Y por qué? Porque precisamente al disminuir un medio en todos los escenarios, las penas terminaban, o el pronóstico de pena que se utilizaba para fijar la prisión preventiva, terminaba siendo muy por debajo del mínimo legal. Entonces, consideraron de que un medio era demasiado. En ese momento, siguiendo criterios que se han aplicado en otros pronunciamientos vinculantes, como son el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, los jueces optaron por establecer ya criterios de disminución y dijeron, a ver, si la pena tiene una sanción menor de 8 años, la disminución será hasta un medio. Si la pena tiene si el extremo mínimo de la pena tiene una sanción que va de los 8 a los 15 años, la disminución será de solo un tercio, menos que un medio. Mientras que si la pena tiene una pena mínima, una sanción mínima mayor a 15 años, la disminución será de un sexto. Esto termina complementando y corrigiendo en cierta forma el criterio de un mínimo total que se daba en el Acuerdo Plenario 1-2023 a través de este Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2024. Ya hemos hablado del esquema de tercios, ya hemos hablado del esquema escalonado y en qué casos se utilizan dichos esquemas operativos. Ahora, las reglas de reducción por bonificación procesal.
Bonificación procesal porque son una suerte de premios o recompensas. Están tasadas, a diferencia de las causales de disminución, donde poco a poco se han establecido criterios para determinar su eficacia o su nivel de beneficio. En cambio, las reglas de reducción por bonificación procesal sí se habla de reducciones tasadas. La confesión sincera tiene una reducción de un tercio, tasado. La terminación anticipada de un sexto. La colaboración eficaz va a depender, porque hay esta exención de pena. Y la conclusión anticipada, ley 28.122, pero también tiene su correlato en el artículo 470 y pico, me parece, del Código Procesal Penal, será siempre de un séptimo. Por ejemplo, si tenemos un caso donde se haya determinado la pena en 6 años y debemos aplicar una reducción por bonificación procesal, a esta pena, dicho sexto, terminará concluyendo en 5 años. Oja, un detalle a considerar, yo creo que si bien las reducciones son tasadas, estos niveles de tasación son límites, porque las reglas de bonificación procesal están vinculadas estrictamente al proceso y a la conducta del sujeto en el proceso. Entonces, creo yo que no siempre se va a alcanzar el séptimo, no siempre se va a alcanzar el sexto y no siempre se va a alcanzar el tercio, porque va a depender mucho del momento y la oportunidad en la que se dé el beneficio y cuál fue la conducta del sujeto. Imaginemos de alguien que ha intentado una terminación anticipada muchas veces, pero que él se cierra la pena que se le está proponiendo el fiscal. Entonces, pues la reducción o la terminación en esos casos será menor a un sexto porque no está siendo exitoso su negociación. En cambio, si lo hiciera en la primera oportunidad, le aplicaría pues hasta un sexto. Y lo mismo en la conclusión anticipada. El juicio inicia y te exhortan los cargos y te preguntan si te acoges. Y tú dices que no te acoges. Y luego te vas a la actividad probatoria y después cambias, ponte, se está por iniciar la actividad probatoria después de 2 o 3 sesiones y en ese momento dices, quiero acogerme. Entonces, yo no te beneficiaría con un séptimo. Mi beneficio sería menor porque ya me hiciste ejecutar o llevar a cabo varias audiencias. Creo que estos criterios o estas fracciones o proporciones siempre serán límites, más no se deben aplicar exactamente. También la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1/2023 abordó algo que ya era una exigencia que derivaba pues, de obligaciones internacionales, que siempre ha sido objeto de cuestionamiento, cuál es lamentablemente algo que es un mal endémico en nuestra administración de justicia, cuál es el retardo en la administración de justicia. Entonces, eh, sí, pues es cierto, en la práctica se ven casos que demoran 5, 10, 15 años en proceso. Entonces, la Corte Suprema dijo, a ver, vamos a hacer algo en simple. Vamos a reconocer una bonificación supralegal por vulneración del plazo razonable. En un principio, hasta con una reducción de un cuarto de la pena final, ¿no? Siempre hablamos, cuando hablamos de reducción, siempre hablamos ya de la pena final. Pero luego dijeron, a ver, vamos a establecer diferencias. Un cuarto está bien, pero no todos los casos se deben mirar con el mismo lente, porque en la práctica vamos a encontrar procesos simples, procesos complejos y procesos con organización criminal que definitivamente exigen un mayor grado de desplazamiento probatorio y que justifican en cierta forma el retardo en la administración de justicia. Pero también vamos a encontrar casos donde el sujeto estuvo con prisión preventiva y casos en los que nunca prisión estuvo con comparecencia. Entonces, cuando se trata de un caso donde la persona estuvo con prisión preventiva, podrá hablarse de una reducción de más de 4 años. Si fue por organización criminal, de 8 años. Mientras si el sujeto estuvo sin prisión preventiva, la situación será distinta. Este asunto de la cadena perpetua también mereció pronunciamiento por parte de la Corte Suprema, porque se encontraban casos, se leían casos en los que, por ejemplo, un sujeto de 18 años
que cometía un delito de violación, más allá de que en la actualidad esté prohibida la aplicación de algún tipo de beneficio en violación sexual, pero lo cierto es que en esa época todavía se daban situaciones así, cometió el delito de violación sexual, cuya sanción era la cadena perpetua, y los jueces le imponían 10 años de prisión. Entonces, o sea, la cabeza te explotaba y no solamente eso, sino que además cuando tú tratabas de entender la justificación que le daban los jueces, no tenía ningún sentido. Hablaban de la juventud, hablaban del error, hablaban de, esto es lo curioso, hablaban de la resocialización, rehabilitación, reeducación, principio de humanidad, y metían todos esos criterios en un solo saco y por lo tanto la pena debe ser de 10 años. Pero no había un mayor, o sea, no había, y es que eso en la práctica se citaba mucho, pero no se desarrollaban argumentos. Se citaban acuerdos plenarios, más no se fundamentaban o explicaban por qué se estaban aplicando. Se citaban pronunciamientos vinculantes del Tribunal Constitucional, pero no los desarrollaban o aterrizaban en el caso específico. Se citaban lo más común, principios de humanidad, pero no te explicaban qué era el principio de humanidad, solamente te decían o ellos pretendían que sobreentendamos a qué se referían con eso. Entonces, no, la Corte Suprema dijo, no, a ver, en principio hay que respetar la ley. Y la ley exige una sanción ejemplar para quienes cometen estos delitos. Y esa sanción ejemplar es la pena de cadena perpetua. Entonces, vamos a tratar de estabilizar la situación y compensar e identificar criterios que puedan ajustarse en la medida de que observen el grado de reproche sin desconocer la efectiva lesión al bien jurídico y sin desconocer que detrás de esto hay una víctima. Entonces dijeron, si hablamos de una tentativa del delito de la responsabilidad restringida, la pena será de 30 años, mínimo. O sea, de cadena perpetua se te podrá disminuir hasta 30 años. Si hablamos de una complicidad secundaria u otra eximente imperfecta, la pena será de 35 años, convertida en la cadena perpetua de 35 años. Igual, si había una concurrencia de causales de disminución como la tentativa y uno de incremento de punibilidad como el concurso real de delitos, por ejemplo, trataban de compensar y la pena se dirigía a 35 años. Si ocurre confesión sincera, la pena será de 30 años. Si concurre cualquier otra bonificación procesal, como por ejemplo la terminación anticipada, conclusión anticipada, la pena será de 35 años. Mientras si concurren bonificaciones procesales como terminación anticipada, conclusión anticipada, pero además un agravante calificado como reincidencia, por ejemplo, la pena será de 35 años. Claro, claro, parece simbólico, ¿no? Porque, bueno, 35 años, cadena perpetua, no hay mucha diferencia. Igual te vas a quedar cuanto menos 35 años en prisión, porque la cadena perpetua puede ser revisada cuando se cumplan 35 años de cumplimiento, de efectividad de la misma, ¿no? Pero bueno, entonces estos son los criterios que estableció la Corte Suprema. El interés superior del niño. Como les comenté al inicio, en el Acuerdo Plenario 1/2024, la Corte Suprema pretendió hacer, desarrollar, o desarrolló, pero tal vez con un lenguaje no muy claro, que cabe la posibilidad de aplicar una bonificación procesal supralegal en casos en los que, como consecuencia del acto sexual, la pareja haya procreado un hijo. Eh, Sin embargo, si miramos los antecedentes, la primera vez que se habla de esto es un recurso de Apurímac. En ese caso, en Apurímac en específico, se trataba de un caso en el cual el sujeto activo y el sujeto pasivo procrean una bebé, pero ellos no solamente procrean, lo hacen en el contexto de una relación sentimental, claro, él era mayor de 18 años y ella menor de 14, pero ellos hacían una vida en común. Entonces, como hacían una vida en común y eso se pudo demostrar, ahí se aplicó el interés superior del niño como causal de disminución supralegal. Ese es el antecedente más remoto.
La Corte Suprema, con este acuerdo plenario, quiso redenominar y dejar de llamarla causal de disminución supralegal y proceder a llamarla regla de reducción por bonificación supralegal. Pero esto no fue tomado a bien porque se entendió desde un lenguaje cotidiano que lo que pretendía la Corte Suprema era premiar a quien abusa de una menor, y esa no era la intención definitivamente. Esto ha quedado como algo pendiente y muy probablemente en algún momento sea motivo de un pronunciamiento a través de un acuerdo plenario extraordinario, no ordinario, sino extraordinario. Lo que sí es importante tener en cuenta es de que aplicar esta regla de reducción por bonificación de la naturaleza supralegal implica ser muy escrupulosos en el análisis del hecho en específico. Es más sencillo aplicarla en el ejemplo que les mencionaba, donde se demuestra la existencia de una relación de convivencia más allá del acto sexual, en donde pues ambos están siendo responsables del niño, de la niña, que será, que en esos casos pues no habrá ninguna dificultad de aplicación, de donde sí podremos encontrar ciertas dificultades cuando se alegue que tú eres el único sustento del hijo y que estás dejando fuera de prisión a un niño o una niña. Y es que hay que ser muy minuciosos porque una mala aplicación puede generar olvídense, un exceso de solicitudes donde todos los procesados hagan o pretendan hacer creer a los tribunales de que son los únicos responsables de la manutención de sus hijos. Por eso fue muy prudente la Corte Suprema al retirar estos fundamentos de tal manera de que pueda perfilarlos de una mejor manera y poder ya describirlos y desarrollarlos de una manera más, más digerible y que no genere tanta preocupación. Ya, y esto para ir cerrando, la prisión preventiva en la determinación de la pena probable. Repito, mis amigos, el acuerdo plenario no está hecho, no fue hecho pensando en el momento en el cual el juez de investigación preparatoria va a identificar la prognosis de pena probable. No, esa no fue la finalidad. Este es un acuerdo plenario hecho para la determinación judicial de la pena como consecuencia de la determinación de un juicio de reproche penal. Identificado que el hecho es típico, antijurídico y culpable, corresponde ahora a determinar su pena y no ex ante al momento de la prisión preventiva. No obstante, tampoco se puede desconocer al momento de identificar la pena probable de que pues existen instituciones que han sido identificadas, que han sido desarrolladas por los tribunales de cara a poder mejorar los criterios de determinación de la pena. Pues si se comete un robo, una tentativa de delito de robo, se podrá, al momento de examinar la prognosis, validar que se trata de una tentativa y que muy probablemente la pena sea por debajo del mínimo. Pero no significa que en ese momento yo vaya a decir que por la tentativa del robo, la pena mínima, la pena por debajo del mínimo será de 4, 3 o 2 años. No, 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 no. Se hace una expectativa, se genera un pronóstico de pena, pero no se la determina en estricto. Lo relevante para dictar o no prisión preventiva no pasa por la sanción penal final, sino pasa por el nivel de peligrosidad que pueda representar el agente. Y en cierta forma, con este pronunciamiento, lo que hace la Corte Suprema es decir, señores jueces de investigación preparatoria, no determinen pena al momento de analizar la prognosis. Reconozcan la existencia de los argumentos, de los criterios, de los procedimientos, pero no la determinen o no la fijen. No hagan lo que está reservado para el juez de juzgamiento. Bien dice ahí en la parte final de la filmina, los criterios de determinación son siempre provisionales y están condicionados a los materiales investigativos hallados en la causa concreta. Imaginemos que en la descripción de los hechos se trata de una tentativa, pero resulta que después viene la víctima durante la investigación y el delito se consumó. ¿Ah? ¿Ves? Se cambia por completo el escenario. Imaginemos que el sujeto cuando es detenido refiere que tiene 18 años y pasan 2, 3 meses de investigación y nos percatamos que había duplicidad de partidas en la RENIEC y resulta que el sujeto tenía 22. ¿Eh?
Entonces, tampoco, nada está zanjado hasta ahí. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de determinar la pena. Para la prisión preventiva, la pena probable, si es mayor de 5 años, no habrá ninguna dificultad. Pero no se va a aplicar prisión preventiva si la pena podría ser suspendida en su ejecución y si existe un pronóstico favorable de conducta futura para cuyos efectos recurriremos al artículo 57 del Código Penal. Y con eso, mis amigos, de esta manera, lo que he tratado es de resumir en esta hora y media todo aquello que la Corte Suprema, o todo aquello que ha sido de atención de la Corte Suprema para poder mejorar los criterios de determinación de la pena por parte de los jueces penales. Repito, no los jueces de investigación preparatoria que dictan prisiones, sino de parte de los jueces de juzgamiento. Y no sé si tienen alguna pregunta, que gustosamente podré responder. Sí, la presentación me lo permite. Hola. Hola. Doctor Pierre, buenas noches. ¿Qué tal? Quizás más como modo de consulta, de pregunta, es un comentario relacionado, bueno, un agradecimiento a su exposición porque ha sido bastante ordenado, puntual, bien preciso, porque es una materia, en lo particular, en lo personal, para mí compleja, pero usted lo ha vuelto el tema bien, bastante entendible. Y yo estoy seguro que va a ser de mucha utilidad en lo que es en mi rama de, como le comenté, en fiscalía, justo para el tema de la determinación de la pena, ¿no? Eh, yo sí he tratado de anotar, he tratado de estar revisando todo lo que he indicado, y lo que quizás es una pregunta así puntual, en el delito de agresiones contra la mujer integrante del grupo familiar 122B, hay un tema de que es violenta, tanto la violencia psicológica y la física. Yo quería saber si en ese tipo penal, si en el supuesto se comete los dos tipos de violencia, ahí habría que haber para determinar la pena, ¿no? Sumar el, ambos, mejor dicho, claro, sumar ambos años que tiene cada pena, o son independientes, o es una sola, A ver, un solo vamos tipo. a ver. Sí, A ver, es un poco que, te entiendo, te entiendo. A ver, vamos a, muy bien. Vamos al artículo 122, ¿ya? Porque ya, no tengo perfecto, todo doctor. Sí, en la cabeza. Dice. El que de cualquier modo sí, cause lesiones corporales que requieran menos de 10 días de asistencia o de descanso según prescripción facultativa o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual que no califiquen como daño psíquico a una mujer por su condición de tal o integrantes del grupo familiar. Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años e inhabilitación. Te refieres a operar dentro de ese párrafo, ¿correcto? Cuando habla de lesiones corporales y también habla de afectación psicológica. ¿A eso te referías? sí, doctor, correcto. Sí, ya, mira. Vamos al robo. El robo es un claro ejemplo de mala técnica legislativa, pero que sirve para explicar muchos casos. El robo dice que mediante violencia o amenaza, ¿no es cierto? Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 12 ni mayor de 20 años. Entonces, no importa que sea o violencia o amenaza o que sean los dos, la pena siempre será entre 12 y 20 años. En tu caso igual, no importa que sean lesiones corporales o violencia psicológica. La pena, según mandato del legislador, siempre será entre 1 y 3 años. Ojo, detalle importante. Obviamente, que en un caso donde encuentres de los dos tipos de lesión o de afectación al bien jurídico, el criterio siempre será generar un mayor reproche por el desvalor. O sea, no podemos desconocer
No podemos decir que en todos los casos siempre la pena será entre 1 y 3 años. Obviamente que si hay lesiones, solo lesiones corporales, la pena probablemente se ubique hacia los extremos mínimos. Pero si hay lesiones corporales y lesiones físicas, podríamos albergar la posibilidad de una pena que se ubique más arriba. Ojo, otro detalle, si hablamos acá de solo ese primer párrafo, recordemos que será de aplicación el sistema de tercios del 46. Entonces, habría que acá descartar la presencia de circunstancias atenuantes, agravantes o la compensación de ambas. Pero definitivamente que el hecho de que se configuren lesiones físicas y además psicológicas, en la práctica sería totalmente válido albergar la posibilidad de una pena distinta, si es ponte en el extremo mínimo, valorar el hecho de una afectación adicional, sea porque hubieron lesiones y además daño psíquico, para identificar la pena en dirección hacia arriba. O sea, lo importante, amigo, es que no pierdas, que siempre procures observar el principio de lesividad. Una muestra clara del principio de lesividad, en tu caso, sería que concurran las dos. A mayor lesividad, mayor reproche. Ahora, no sé si acá, hecho se comete enseñamiento, víctima de violencia. No, pues bueno, entonces, otro detalle. Imaginemos que en tu caso, además del 122B, se producen lesiones físicas y también psicológicas, pero que estuvo presente una menor de edad, ¿correcto? Entonces, ahí la pena será no menor de 3, pero no menor de 2 ni mayor de 3 años. Entonces, ahí aplicaremos el sistema escalonado. Y ahí tendremos que asignarle un valor a cada una de las 7 circunstancias que aparecen, y en función a eso, si se configura la agravante del numeral 7, la pena tendrá un valor. Pero esa es una oportunidad también, si en tu caso en específico se configuran los dos tipos de lesiones, corporales y psicológicas, para que tú puedas aplicarle de manera, pues, no tan invasiva, pero sin desconocer el principio de legalidad, una sanción que vaya un poquito más allá de lo que establezca la circunstancia. Si, por ejemplo, no sé, cada circunstancia tiene el valor de 2 meses y la pena sería 3 años con 2 meses, porque se configura una circunstancia, podrías tú justificar y decir, ojo, que hay un detalle, que no solamente se agredió físicamente a la mujer, sino también que se le agredió psicológicamente. Por lo tanto, la pena será de 3 años, 2 meses y unos días más. Entonces, ahí, con esta respuesta, tú estarías justificando la aplicación de el incremento de la pena, porque estarías diciendo, ojo, este no es un caso donde solo se habla de un tipo de lesión, se hablan de dos tipos de lesiones, pero no, y eso sí hay que ser bien claro, que se configuren los dos tipos de lesiones no configuran un concurso real. Porque creo que tu pregunta iba a la posibilidad de aplicar una suerte de concurso real, de identificar dos penas, luego sumarles y hacer una sola. Esa Correcto, no, doctor, sí, sí. esa no es la respuesta. No es un concurso real. Estas están dentro del mismo tipo penal. Concurso real es cuando la acción configura más de un delito, ¿ya? Si vamos a suponer que el día de mañana, vamos a hacer un ejercicio mental, el día de mañana el legislador descomprime el 122B, ¿ya? Y crea un tipo penal de agresiones psicológicas y un tipo penal de agresiones físicas. ¿Está bien? Y este sujeto comete ambas. Allí sí, determinas por una, por otra y las sumas. Acá no, porque forman parte del mismo tipo penal. No es un concurso real. Entendido, doctor. Muchas gracias. Gracias por la No, explicación. gracias a ti, Juan. Que te vaya muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, amigos, si no hay ninguna otra pregunta, la sesión ha llegado a su fin. Agradezco mucho su atención y el tiempo que han tenido para hoy domingo, siendo un día bastante, día de descanso, como se dice, haberse tomado la molestia de escuchar. Cualquier sugerencia, cualquier duda que tengan, por favor, me lo pueden hacer llegar a través de Lowbox. Y hasta una próxima oportunidad. Cuídense bastante.
Muchas gracias, doctor. Un buen Chao. domingo. Te Gracias. vaya bien. Chao.